Página 1. La Edad Media 1-350-950, Robert Fossier, 1982. La formación del mundo medieval. Este volumen echa por tierra la visión común que hace de la Edad Media una época de oscurantismo, violencia y desorden. En contraposición, se plantea como el periodo en que el hombre europeo aprendió a dominar su espacio, domesticó la naturaleza y se adueñó del tiempo y de la máquina. Es, ante todo, la época del nacimiento y consolidación de Europa como rectora del mundo. Advertencia. Esta es una obra colectiva. Como en toda empresa de este tipo, la presencia de una línea rectora es necesaria y la de un conductor del juego, inevitable. Para mantener la primera he solicitado ayuda a historiadores, más jóvenes que yo en su mayoría, pero cuyos trabajos habían tenido cierta resonancia debido a la audacia de su discurso o a la novedad de su estructura, no por afición a la paradoja, que por su misma facilidad podría convertirse en complacencia, sino para huir de las repeticiones y para que un soplo innovador barra algunas ideas rancias. Para conducir el segundo, que en el fondo exige más paciencia que autoridad, he dejado a cada uno la libertad de su propia visión, encargándome solamente del equilibrio del conjunto, así como no pienso imponerles mi concepción de la historia, tampoco suscribo ciegamente sus conclusiones. Así, no comparto el juicio optimista concerniente a la agricultura carolingia, pero dejemos a los críticos la ocasión de denunciar la arritmia y el estrabismo en un trabajo de equipo. Por el contrario, porque asumo la responsabilidad global de esta historia, porque tengo, como cualquier medievalista, una idea definida de la Edad Media, porque, en fin, quiero trazar firmemente esa línea que cada uno de nosotros ha seguido según su propio genio, creo en la necesidad de introducir yo mismo el discurso. 0.1. Introducción. Ante todo, pongámonos de acuerdo sobre el significado de las palabras. Hablar de Edad Media china o bizantina solo es admisible o bien como abuso de lenguaje para indicar un sincronismo histórico, o bien como expresión que designa la fase central de un corto periodo. Según una definición o, más bien, una ausencia de definición, que tiene ya más de 2 siglos, la Edad Media es el periodo impreciso cuya duración se extiende entre la antigüedad y su presunto renacimiento, noción que no puede aplicarse sino a Europa, y más concretamente, a Europa del Oeste en exclusiva. Occidente medieval significa, pues, el periodo de la historia de Occidente comprendido entre los siglos y bisbí. El enunciado Edad Media occidental es una simple tautología. ¿Y si el Islam o Bizancio, África o el mundo eslavo, ocupan un lugar importante en esta obra, ello se debe a que formaron un conjunto de civilizaciones vecinas de Occidente y aisladas unas de otras, que poco a poco fueron llevadas a desempeñar, alrededor de este, una función de satélites. Un papel de explotado se debe también a que, incluso en la primera fase de esta historia de 1000 años, su acción en la periferia de Occidente es fundamental para explicar la génesis y el crecimiento del mismo. Hoy en día la expresión está admitida, e incluso, con el transcurso de los siglos, ha adquirido un valor propio en lugar de reducirse al caos lleno de ruido y de furia que era para los humanistas, los hombres del siglo de las luces y los revolucionarios. Con todo, aún se le asocian 2 necedades, absolutamente escandalosas para quien esté familiarizado con aquellos tiempos: la violencia, el desorden, la tosquedad, la incultura son, por esencia, medievales, como podemos oír o leer de continuo en las declaraciones o los escritos de hombres del siglo XX, y no de los menos responsables, los cuales, con ello, muestran hallarse poco al corriente, al parecer, tanto de aquella época como de la suya. En cuanto a la confusión que perpetúa el impresionismo de la historia medieval en quien la aborda sin preparación y sin la necesaria perspectiva, es el fruto de un método de enseñanza puntilloso y anticuado, y solo asusta a los adultos, incluyendo, de nuevo, a no pocos hombres prominentes,
abundan los ejemplos de ilustres universitarios dispuestos a tratar, aún improvisadamente, de Bloom, Robespierre, Sully o Epaminondas, pero que recogen velas ante Felipe y Belhermoso. He dicho a los adultos, pues, en efecto, está probado que, al niño, por el contrario, le atrae la Edad Media, afición que sigue a las que siente por la prehistoria o por la China según Mao, atracción por el exotismo, por lo maravilloso, o, más bien, sensación natural de hallarse en el mismísimo centro de la vida cotidiana. Y esta curiosidad se transmite a sus padres, como dicen los responsables de los medios de comunicación de masas llamados mass media, por quienes creen hablar inglés. La Edad Media se vende bien, y cada vez mejor. Para ser más exactos, habría que decir que el aderezo y los condimentos medievales tienen buena salida. Paciencia, un día, tal vez no muy lejano, el hombre contemporáneo comprenderá lo que tan estrechamente le vincula a aquellos siglos y que, aun perdida la memoria del origen, ha hecho suyo. Lo cierto es que las reacciones mentales, intelectuales, o incluso políticas, de nuestra época turbulenta resultarían más familiares y comprensibles para un hombre del siglo X o del siglo XV que para un individuo de cualquier otra época. Pero los viejos ídolos son difíciles de derrocar, y de Cicerón a Bossuet, o de Pericles a Napoleón, Europa se empecina en buscar sus orígenes allí donde no residen. Considerémoslo con perspectiva. 1000 años largos de historia plantean ciertas dificultades a quien pretende juzgarlos con una sola frase. No obstante, aparecen a lo largo de este periodo 5 hechos que han durado hasta nuestros días y cada uno de los cuales bastaría para garantizar un lugar de honor en la aventura humana a cualquier cultura. En el transcurso de esta larga fase de su historia en el ámbito europeo, el hombre supo adueñarse del espacio, domesticar la naturaleza, sustituir el esfuerzo de los esclavos por el de los animales, supo, a continuación, adueñarse del tiempo, no porque aprendiera a medirlo, sino porque atinó a hacer uso racional del mismo, se desprendió de los vínculos paralizantes de la tribu o el clan para fundar la pareja, dominó la máquina, y, por último, y en la historia de todos los hombres, creó Europa. ¿Cómo?, exclamará un buen número de lectores, otra vez Europa. Es una verdadera idea fija. Pues sí, esta es mi opinión, y ya es hora de sacudirnos los pseudocomplejos con los que nos abruman hoy en día. El principal hecho ocurrido en la historia del planeta entre los años 500 y 1500 es la aparición de la primacía de Europa. Página 15. Ni China, ni la India, ni el Islam, ni África, ni América pueden aspirar a decir lo mismo, y no hace al caso saber si más tarde esta primacía fue bien o mal utilizada. Pero afirmo sin reservas un rasgo que no se suele poner suficientemente de relieve: de todas las regiones habitables del mundo, Extremo Occidente es, con mucho, la peor dotada por la naturaleza. No posee grandes yacimientos de metales ni petróleo, demasiado bien lo sabemos, sus suelos no cuentan entre los más fértiles, el clima es inseguro, la vegetación irregular, los ríos mediocres, y adolece además de una extrema división en compartimientos. ¿Quién ignora que Asia, África o América rebosan de posibilidades muy superiores, aunque en algunos casos todavía desaprovechadas? Hacer que este diminuto cabo de Asia, este mediocre pedazo del mundo diera de sí hasta imponerse a regiones remotas, a culturas más viejas e ilustres que la suya, no debió de ser fácil para nuestros antepasados ni pudo lograrse con rapidez, y no resulta sencillo discernir qué fue lo que les ayudó durante tanto tiempo. ¿La providencia divina? Poco creemos ya en ella. ¿El genio de las razas? A fuerza de machacarnos con esta idea, solo se ha conseguido demostrarnos lo contrario. ¿El suelo y el clima? Acabo de afirmar sus deficiencias. No dispongo de solución alguna para este problema, y tampoco la busco. Me limito a declarar que el nacimiento de una Europa conquistadora del mundo constituye un gran episodio de la historia humana,
que este es meritorio, que no me sonroja, y que se llama la Edad Media. Durante generaciones y generaciones, se ha hecho creer a los europeos que serían mejores personas, mejores ciudadanos o mejores demócratas según las modas de cada época, estudiando la Segunda Guerra Púnica o las Jornadas de Octubre, que cada cual escoja la fecha, ninguna importancia tiene para la verdad de estas palabras, y con ello se les ha ocultado permanentemente el hecho esencial de que deben a la Edad Media la casi totalidad de sus estructuras mentales o cotidianas. Tal es el precio de una modestia sumamente rara en la historia de la humanidad, la ciudad antigua, el Estado absolutista, los grandes hombres, las grandes naciones, han sabido orquestar a la perfección su propia publicidad con vistas al porvenir, y nuestro siglo bate todos los récords de autosatisfacción estruendosa y propaganda falaz, acompañadas de vez en cuando, eso sí, de fulminantes accesos de culpabilización. Opongámosles dos de las imágenes a las que con mayor frecuencia recurría el moralista de la Edad Media central: somos enanos erguidos sobre hombros de gigantes, así, vemos más que ellos y más lejos, no porque nuestra vista sea más aguda y nuestra estatura superior, sino porque ellos nos llevan y nos alzan por encima de su estatura gigantesca. La segunda es la imagen de la rueda de la fortuna, cuyo movimiento regular y constante lleva a los hombres de la ruindad a la gloria, y de la pujanza a la abyección. Visiones conservadoras y paralizantes, dice Jacques Le Goff, lo son, ciertamente, y conformes asimismo a la humildad resignada que se espera de un creyente, porque la iniciativa es una audacia confina con la desmesura, y no hay que tentar a Dios. Aún así, un poco de modestia nunca sienta mal a una cultura. El descrédito de la época medieval en los siglos posteriores no ha afectado, bien es verdad, al legado monumental y a ciertos rasgos anecdóticos de la vida social, la caballería, el roman courtois, la cruzada, los cuales bastaron para alimentar, en el siglo XIX, el romanticismo medieval. Hoy en día, para demasiados hombres la visión sigue siendo la misma: la Edad Media es un cementerio. No se aperciben de que el camino que toman en el campo, el nombre que leen en un mojón, el brusco recodo de una calle en su barrio, el bosque por el que pasan distraídamente y el trigo que ven madurar constituyen un legado bastante más duradero, o de que, al consultar su reloj, al coger el tenedor, al ponerse su abrigo, al endosar un cheque o al utilizar un pañuelo no son más que herederos. ¿Nimiedades? Son también nimiedades el sentido del pecado, el amor conyugal, la polifonía y el profesorado en las ciudades. Se trata de una mentalidad característica de Europa, ni en el Islam, por supuesto, ni en la India, ni siquiera en la China contemporánea, se le ocurre a nadie liquidar la herencia del pasado, tal vez porque no se ha producido en tales civilizaciones ese fenómeno artificial y pasajero de rechazo que nosotros llamamos la Edad Moderna, verdadero foso o depresión de 3 siglos. Sin embargo, para el historiador de profesión, a quien, evidentemente, irritan la ignorancia y el desprecio de sus contemporáneos por lo que él juzga primordial, el lenitivo no está lejos. Pocos periodos se han beneficiado tanto como este de los progresos de la investigación histórica. Así pues, el hecho de pasar revista a las armas que se van a emplear no constituye aquí un acto ritual de ejecución obligatoria antes de dar comienzo a una exposición que pretende estar bien informada, sino una necesidad dictada por la rapidez con que aumenta la panoplia y por el poco conocimiento que de esta circunstancia tiene el público en general. Página 17. Durante mucho tiempo, todo cuanto sabíamos sobre estos 10 o 12 siglos se basó únicamente en la documentación escrita comparado con el de la antigüedad. Este acervo representaba un gran tesoro. No se ignoraban sus puntos débiles, una literatura de clase escrita por y para una ínfima élite, un conjunto de reglas minucioso y formalista, y probablemente más teórico que real, documentos de la vida práctica que solo hacen referencia al mundo de los privilegios y de la fortuna, y que la Iglesia, desprovista de otras armas, era prácticamente la única en conservar,
obligándonos así a ver esta sociedad con ojos de eclesiástico o, en el mejor de los casos, de fabricante de paños y de prestamista. Las desigualdades de repartición geográfica, el silencio casi absoluto de los 5 primeros siglos, seguido del parpadeo de unos pocos y breves destellos en una persistente penumbra. No obstante, de este modo hubo que trabajar durante un siglo, el del gran resurgimiento de los estudios medievales, que abarca desde 1850 hasta después del último, por el momento, de los conflictos mundiales, erudición paleográfica para establecer los textos durante las 3/4 partes de este lapso de tiempo, predominio de la interpretación universitaria a partir de 1930. Según su genio propio o según los impulsos profundos venidos de su inconsciente nacional. Alemania, Francia, Bélgica, Inglaterra, Italia, aportaron sus contribuciones respectivas, y el orden no es fortuito. Gracias a que nuestros predecesores acumularon todos estos materiales, podemos hacer alarde de prescindir de los mismos, nosotros pretenciosos enanos encaramados a los hombros de estos gigantes. Ahora bien, desde hace 30 años. Pero no, mucho menos, apenas 15, una serie de potentes focos barren las zonas todavía oscuras o hacen brillar en convergencias luminosas los pequeños hechos etiquetados por nuestros mayores. Prácticamente, digámoslo de entrada, el medievalista no ha innovado en ningún campo, se limita a tomar prestado, imitar, adaptar una técnica que ya ha dado frutos en otro contexto, ¿y por qué habría de sonrojarse? Tomemos los ejemplos de los números y de las palabras, los primeros, escasos, discutibles, simbólicos, discontinuos, dificultaban la dinámica de la historia medieval. Las segundas, demasiado a menudo con el ropaje del latín, podían no ser sino pedanterías, aproximaciones, topo y copiados y vueltos a copiar de un autor a otro. Y desde su situación, el medievalista contemplaba admirativamente la filología, que operaba con el latín clásico, y la estadística, que lo hacía con las modernas series de datos. Más tarde cayó en la cuenta de que era preciso cuantificar y descifrar, costara lo que costase, si quería llegar a los cimientos de la civilización de aquella época, el número de hombres, el volumen de la producción, los mecanismos mentales, el papel de lo imaginado y el de lo vivido. Renunciar a hacerlo significaba condenarse a la mera impresión, a exquisitas vaguedades. El arte, ciertamente, no es ajeno a la historia, pero con tal actitud, la historia no habría sido más que arte. Poco importa el papel que en este proceso desempeñaron las motivaciones materialistas o el entusiasmo por la sociología, el resultado está ahí. La era preestadística también tiene sus leyes, y el vocabulario medieval su técnica lingüística. En este mundo donde el número, lenguaje del infinito, es la forma de la expresión divina, y donde la palabra, el verbo, es la esencia del poder, ¿cómo dejar de lado estos dos pilares sin condenarse a una más que insuficiente visión del mismo? Avanzamos, empezamos a contar, hacemos la autopsia de los términos. El tratamiento informático de los datos hace su entrada en las clasificaciones, los análisis de contenido, las concordancias numéricas, las convergencias semánticas. La imagen del medievalista frente al ordenador ya solo hace sonreír a los mentecatos. Aislada, la palabra puede revelar la cultura, el inconsciente o los fines del escribano, y constituye un indicio de la mentalidad individual. Agrupadas, las palabras evocan más que una noción, dan paso a la antropología histórica y ponen al descubierto el trasfondo de la mentalidad colectiva, el rito, el tabú, la usanza, el fantasma, que son, desde luego, elementos básicos de la psicología social, pero que fundamentan asimismo relaciones concretas entre los hombres, obediencia o rechazo. Es cierto que las comunidades humanas de los altiplanos de México o del Perú, las de la cordillera anamita o del África central de nuestros días, se hallan en condiciones geográficas e históricas que no son directamente comparables a las que pudo conocer el mundo occidental antes de 1300. No obstante,
muchos rasgos de estructura familiar o espiritual y de nivel técnico parecen similares o, si se prefiere, simétricos a los de la Europa medieval. Lo que los textos no dicen, ni siquiera radiografiándolos, el antropólogo puede sugerirlo. Sin duda resulta presuntuoso creer en la existencia de una nueva historia cuando hace tanto tiempo que empezaron a elaborar sus obras Georges Dumézil o Claude Lévi-Strauss, pero sí podemos afirmar que estamos en presencia de un nuevo enfoque de la misma historia. Otro factor, más decisivo y también más concreto, desde hace 20 años la arqueología ha iniciado sus excavaciones medievales. La búsqueda del objeto, hasta tiempos recientes, solo parecía oportuna para culturas y épocas que no conocían la escritura, como la prehistoria, o para las que nos habían legado escasos documentos escritos, como la antigüedad. Página 19. Más allá de las basílicas cristianas de los primeros siglos, se hacía historia del arte, que en ocasiones implicaba la necesidad de excavar en una cripta o de despejar una muralla de las construcciones posteriores que la ocultaban. ¿Quién habría soñado entonces con remover un campo, arrancar los arbustos crecidos en un edificio en ruinas, sondar una cloaca urbana o revolver completamente un cementerio? Y no faltan, aún hoy, doctas sociedades y hombres eminentes para quienes la arqueología medieval es el estudio de las campañas de construcción de Notre Dame de París. Por otra parte, las técnicas de excavación practicadas en los emplazamientos de la antigüedad, generalmente aislados, parecían inadecuadas para las ciudades y pueblos en los que nuestras pisadas se sobreponen a las de los hombres medievales. El método utilizado para la excavación pre- o protohistórica, que no busca ni termas ni templos sino fragmentos de vasijas o la huella dejada en el suelo, al que ha dado una coloración más oscura, por una estaca descompuesta, parecía adaptarse mejor a la exigente estratigrafía que reclama un emplazamiento arqueológico medieval, ya que se puede admitir un error de 100 años en la datación en Mario en Sagunto, pero no en una aldea abandonada durante la Edad Media. Ahora bien, la larga averiguación previa, las dificultades encontradas sobre el terreno y la probable insignificancia de los resultados desalentaban por anticipado al investigador, cuyo objetivo se cifraba en el hallazgo, el objeto precioso, el tesoro, el esqueleto imprevisto. Fue el avión quien vino a socorrer al medievalista, y ya antes de la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, revelaba a Crawford y otros tal abundancia de vestigios de cultivos o de aldeas fosilizadas bajo un sudario de hierba desde el siglo XV que la investigación se puso en marcha al arrasar las ciudades. La guerra despertó curiosidad por los centros urbanos al acabar con la reverencia debida a los príncipes y a los prelados. Los regímenes socialistas, con Polonia en cabeza, se lanzaron tras la pista de la cultura material, de los aperos y herramientas, de la casa. Alemania y los Países Bajos siguieron el movimiento, y también Inglaterra y los países escandinavos más tarde. Francia hizo lo propio, con su habitual desconfianza, aún hoy no superada del todo. La última adhesión fue la de Italia, cansada de repartir su atención entre la ruina antigua y el palacio renacentista. Los resultados obtenidos son prodigiosos, y se refieren precisamente a momentos o ámbitos sobre los cuales no había textos, periodos remotos, mundo de los humildes, técnicas y enseres de la vida cotidiana. Por si fuera poco, métodos e investigadores de diversas procedencias se entremezclan, con un espíritu de emulación que raramente se observa en otros campos. Aquí no existe ninguna de los reservada. En Toscana excavan ingleses, franceses en Sicilia, polacos en Francia, alemanes en Bélgica. Los prosélitos se multiplican, y no sería difícil señalar a quienes, tras su desdén inicial, se hacen ahora los ruidosos heraldos de lo que hasta hace bien poco les movía a burla. El trabajo realizado es tan espectacular que los medios de comunicación, al acecho de todo cuanto relumbra, reflejan su imagen y la hacen llegar hasta las masas cautivadas. Los puristas hacen mal en lamentarse, en un tiempo en que los potentes solo pagan en función de la rentabilidad,
los caminos trillados conservan toda su validez para quien se hallaba perdido y sin dinero. Hay más. Este mundo medieval europeo y los que lo rodean son, todavía, más tributarios de las fuerzas naturales que del espíritu. El cristianismo y el islamismo no han saciado el apetito de la mayoría de los hombres. ¿Cómo apreciarlo? ¿Cómo seguir la conquista del espacio sin instrumentos científicos de medida? Es preciso, para ello, echar mano de la arqueología. El estudio de los catastros y del mapa sustenta, evidentemente, desde hace tiempo, la investigación sobre las etapas de la ocupación humana, pero el milenio medieval disfrutó, como todas las restantes fases del trabajo de la tierra, de cierto equilibrio entre las necesidades y el medio ambiente, de un ecosistema cuyos elementos naturales pudieron desplazarse debido a la acción del hombre o pese a ella. Y es fundamental hacerse una idea de tales desplazamientos, si el estudio de los suelos fósiles o agotados o el de las capas acuíferas subterráneas realiza pocos progresos. Se ha puesto a punto en Inglaterra y en Alemania un método de examen de las formas degradadas de la vegetación, linderos de los bosques, setos, monte bajo y, sobre todo, la palinología, que durante mucho tiempo floreció de modo especial en Bélgica y Alemania, permite calcular las variaciones, a lo largo de vastos periodos, de los pólenes arbóreos o herbáceos, es decir, de la cobertura vegetal cercana a los lugares sondeados, que hoy en día se han multiplicado por todo el norte y noroeste de Europa, donde las formaciones turbosas, las más propicias, se encuentran en abundancia. En cambio, la escasez de este tipo de análisis en la parte sur del continente nos priva de observaciones capitales referentes a la vertiente mediterránea. Esta exigüidad documental se palia parcialmente con lo que es posible saber acerca de las oscilaciones climáticas generales examinando el crecimiento de las especies arbóreas más longevas, en especial las coníferas, pero que muy raramente alcanzan los 1000 años de vida, o bien mediante el estudio de los avances y retrocesos de las aguas, glaciares alpinos u océanos. De entrada, caben vacilaciones ante la idea de fundar un juicio en fenómenos de este tipo, lentos, desiguales, refrendados por testigos incuestionables pero dispersos. Página 21. Por esta razón, conviene formular apreciaciones exclusivamente relativas a largos periodos. Si se observa esta condición, los mencionados fenómenos adquieren un valor capital. He dicho más arriba que no se podía señalar con certidumbre una causa que explicara el impulso de Europa a partir de 900 o 1000. No han faltado historiadores a los que no tendría inconveniente en sumarme, para quienes dicha causa radica en 3 siglos de óptimas condiciones climáticas que beneficiaron los suelos limosos, a los vegetales nutricios y a las especies animales, en cuanto a sus aptitudes para producir y reproducirse. ¿Se cierra aquí el inventario? En absoluto, ya que no transcurre una sola década sin que el medievalista al acecho se apodere de un arma creada para otros fines. Citemos, para concluir, una de las últimas. El esqueleto humano proporciona al historiador un cúmulo de datos sobre el difunto, su sexo, su edad en el momento de la defunción, su constitución y la causa probable de su muerte, y hasta su alimentación mientras vivió. Este hombre reaccionó de determinada manera frente a los ataques microbianos según cuál fuera su grupo sanguíneo, y puede que éste motivara un comportamiento social particular. En efecto, si escuchamos a los biólogos de nuestra época, este elemento serológico resulta más adecuado que ningún otro: estatura, pilosidad, facies, pigmentación. Para diferenciar razas entre los hombres, el polaco Hirschfeld estima que la naturaleza del grupo sanguíneo debe de afectar al contenido en flúor de los huesos. Y si, por descontado, el medievalista no dispone de sangre proveniente de los siglos que estudia, osamentas en cambio no le faltan. ¿Qué nuevo campo de investigación se abriría sobre las capas de población y sus osmosis o sobre el comportamiento de los hombres? Aún se trata solo de una simple hipótesis, pero basta para mostrar que la historia de la Edad Media no es un juego cuyas cartas están distribuidas en su totalidad y en el que unos cuantos iniciados entablan una y otra vez la misma partida.
Tras estas consideraciones iniciales, llegamos al umbral de nuestra materia. Pero, ¿cómo guiar al lector a través de 1000 años, aunque sean de lenta evolución, e indicarle sus grandes directrices, sus líneas maestras como dice Leopold Kennicott? He tomado el partido, tan discutible como cualquier otro, de pasar revista únicamente a Europa occidental, y más concretamente a la fase central de su historia medieval, los siglos sí y sí, porque al término de la ruta será principalmente Europa la que se encontrará colocada en el centro de la escena y porque durante estos 2 siglos de adolescencia presenta un semblante en el que aún no han podido dejar su huella los fracasos y los vicios. Página 22.